Buenos días, hermanos. Gracia, paz, misericordia y conocimiento de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A todas las iglesias que en este momento nos están por estas redes sociales conectadas a través del Espíritu Santo, alimentándose del pan que nos da nuestro Señor Jesucristo, el pan espiritual que es a través de su palabra. El día de hoy continuamos las enseñanzas con un nuevo ciclo sobre el bautismo, el cual va a ser expuesto por nuestro hermano Osvaldo Alba. Esta enseñanza se la ha subdividido en dos grupos. El día de hoy vamos a ver exclusivamente sobre el bautismo que lo realizó en su debido momento Juan el Bautista. Hermanos, que sea la enseñanza del día de hoy a través de las Sagradas Escrituras, el conocimiento pleno nos da Dios. Llevemos esa enseñanza el día de hoy y guardarla dentro de nuestros corazones. Y no solo quedarse ahí, sino poderla también compartir, en especial a nuestro prójimo, el más cercano, cuáles son nuestra familia. Que no solamente sea el día de hoy, sino cada día siempre honremos y alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanos, a abrir la Biblia y vayamos a la epístola de los Efesios, de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Vamos a dar lectura. Si ustedes, hermanos, toman su Biblia y me acompañan con la lectura. Dice la palabra del día de hoy, domingo 10 de septiembre del 2017, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿En qué, hermanos? En amor, que sobreabunde el amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es ese Señor? Jesús. ¿Y el bautismo? A través del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Démosle la bienvenida a nuestro hermano Osvaldo para que él, mediante su explicación, nos mencione sobre lo que dice la palabra de Dios el día de hoy sobre el bautismo. Hermanos, bienvenidos y atentos. Buenos días, queridos hermanos. Gracias y paz de parte de todos los hermanos que conformamos la Iglesia Cristiana de Machala y de todos los queridos colaboradores o servidores de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver un breve estudio sobre el bautismo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Pero no sin antes dirigirnos al libro de Salmos, en el capítulo 51, del 1 en adelante. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, decía el rey David, y decimos nosotros el día de hoy. Bueno, hermanos, como ya les indiqué, el día de hoy vamos a ver un breve estudio acerca de lo que es el bautismo. Vamos a tomar como referencia a dos autores para ver qué es lo que dicen ellos y después vamos a discernir nosotros mismos. El bautismo. Un autor, Amin Abel-Dino, indica: el bautismo en agua es uno de los rudimentos más arraigados en las congregaciones del sistema religioso de hoy, manteniendo a los creyentes en estado infantil, tal como se dice en la carta a los Hebreos 6.1. Vamos a ver qué dice Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1. Y para poderlo entender mejor, vamos a ver la versión Dios habla hoy, en la cual nos menciona: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Pues la fe del creyente no se sostiene sobre rudimentos de la ley, sino los fundamentos de la gracia. Entonces, este autor dice que la palabra bautizar no se originó en el idioma español, sino en el griego, porque en el griego fue escrito el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Ahora bien, en el idioma griego, la palabra bautizar proviene de la palabra griega baptizo, la cual trae varios significados. Por esa razón, en la Biblia se menciona varios tipos de bautismo, de los cuales vamos a mencionar. Tenemos el bautismo de sufrimiento. En Lucas 12:50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, decía el Señor Jesucristo. Tenemos otro bautismo en la nube. En 1 Corintios 10:2 el apóstol Pablo indica: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando los israelitas estuvieron sumergidos en la nube que los cubría del sol en el desierto, eso se interpreta en la Biblia como un bautismo. Bautismo en agua. La última vez que el apóstol Pedro bautizó con agua, antes de darse cuenta de que no era así el plan de Dios, fue en casa de Cornelio. Allí él dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esto lo encontramos en el libro de Hechos
10:47. Hay otro bautismo en fuego. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De modo que también se puede bautizar en fuego. Bautismo en el Espíritu Santo. En el mismo pasaje de Mateo 3:11, citado arriba, se ve también que hay un bautismo en el Espíritu Santo. Este mismo autor indica que hay varios tipos más, como por ejemplo, bautismo en el nombre de Jesús, en Hechos 19:5, bautismos por los muertos, en 1 Corintios 15:29 y otros. Todos estos diferentes tipos de bautismos se dan porque la palabra bautizar significa sumergir o dejar en medio o cubiertos de algo, lo cual puede ser de agua, de fuego, de tierra, en el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo o algo más. También se usa la palabra, también se usa en la Biblia la palabra bautizar con el significado de lavar, como se ve en Lucas 11:38. La palabra que se usa en el griego, que tradujeron como lavó, en este pasaje es baptisé, que significa bautizó. De modo que en el original dice que el fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se bautizó, que no se lavó las manos antes de comer. Eso es lo que dice un autor. La palabra bautizar y bautismo tiene varios significados, como ya lo vamos a ver en el transcurso de este estudio. Ahora vamos a tomar como referencia otro autor. Esta la tomamos de la página web eltiempodegracia.blogspot.com, en el cual indica su autor: cuando se tradujo la Biblia a los idiomas actuales, existió mucho debate acerca de la correcta interpretación de la palabra griega baptizo. Tal fue la discusión que los estudiosos de la Biblia de aquel tiempo no tradujeron la palabra, sino que la incluyeron tal cual y la adaptaron a cada uno de los idiomas. De aquella palabra derivó entonces la palabra bautismo. Es más, hoy en día aún existe aquel debate, pues de su correcta interpretación depende de la forma en que se realiza el bautismo. La palabra bautizo tiene dos significados. El primero es su significado literal, sumergir, mientras que el otro era el de mojar o teñir, el que los judíos del siglo I entendían como el teñir un género. Es incorrecto indicar que solo significa sumergir, pues sería una interpretación parcial. Ahora, cualquiera de los dos que se elija dependerá de la forma en que se realice el bautismo, pues si su significado correcto es el de sumergir, el bautismo debe hacerse por inmersión, mientras que si su significado es el de teñir, el bautismo debe realizarse por aspersión, pues la única forma de buscar su significado correcto es buscándolo en la Biblia. No existe, dice este autor, ningún versículo en la Biblia que indique claramente cómo debe ser practicado el bautismo. Muy bien, hermanos, tomando esas dos referencias, no vamos a entrar en énfasis cómo lo tiene que hacer o cómo se hace, pues a la finalidad el único que puede bautizarnos es el Señor Jesucristo, y el que nos quita el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Pero para poder estudiar mucho mejor, vamos a ver nosotros qué significa bautizo, tomando directamente del lenguaje griego. Bautizo o bautismo, ya en forma románica, dice
Según el diccionario de Wikipedia, el bautismo significa lavar o sumergir. Es un rito de adopción y admisión al cristianismo casi inevitable asociado con el uso del agua. Ahora, del diccionario griego dice que tiene varios significados. El baptizo significa sumergir, hundir, empapar, meter, clavar, anegar, abrumar, sumir en, lavarse y bañarse. En este estudio vamos a tomar énfasis en la palabra lavar. ¿Por qué? Porque esta palabra sí aparece en el Antiguo Testamento y su significado es limpiar una cosa mojándola o empapándola. Y limpiar significa quitar la suciedad de una cosa. Ahora también tenemos que ver algunos significados, hermanos. Anoten. ¿Qué es inmundo? Que está lleno de basura o suciedad. ¿Qué es impuro? Sucio. ¿Qué significa impureza? Sustancia, conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que, al mezclarse con este, le hace perder pureza. Y expiar, que significa purificar una cosa profana. Muy bien, entremos al detalle. Vamos a referirnos al Antiguo Testamento, a la fuente. ¿Por qué, hermano? Porque puede ser que los griegos lo hayan tomado como referencia el significado de lavar, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, como ya les indiqué anteriormente, sí encontramos la palabra lavar. Veamos. En Éxodo 30, del 17 al 21, la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Juan el Bautista viene de la descendencia de Aarón, ¿no? Tengamos eso presente, hermano. En el libro de Levítico, capítulo 8, versículo del 1 al 16, está la consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Aquí no dice los sumergió en agua, ni los bañó en agua. Aquí dice los lavó con agua. En el Levítico mismo, capítulo 13, leyes acerca de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará, y padeciera la llaga más profunda que la piel de la carne,
llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. ¿Qué significa inmundo? Sucio. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y si al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. En el mismo Levítico 15:1 vamos a encontrar las impurezas físicas. Dijo Jehová a Moisés y a Aarón: hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, será sucio, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que debe destilar a causa de su flujo, él será sucio. Toda carne en que se acostara el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentara inmundo será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. En el 7, asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tiene flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se viene limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. ¿Qué significaba la palabra purificación? Limpiarse. Entonces, podríamos decir, en 7 días, desde su limpieza, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Ahora, ¿por qué tenían que lavarse? En Levítico 15:31 está la respuesta. Dice Jehová: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Fíjense, hermano, el pueblo de Israel tenía que estar limpio de toda cosa y no sucio, ¿no? ¿Por qué? Porque contaminaba, y Dios estaba en su tabernáculo, uno no podía estar ahí presente, se moría. Exacto. ¿Y qué le hacían a los que eran inmundos? Todo inmundo es echado fuera del campamento. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis
para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces vemos, hermanos, que aquí en el Antiguo Testamento no se utiliza la palabra bautismo, que significa lavar. Aquí dice lavar, purificarse. ¿Para qué? Para estar limpio en la presencia de Dios. Y los que estaban contaminados, pues los sacaban fuera del campamento. ¿Por qué los sacaban fuera? Para que no haya enfermedad y haya una mortandad entre los hijos de Israel. Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos dicen los profetas. En Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 17, él decía, por palabra de Jehová, decía él para que diga al pueblo de Israel: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. El profeta Ezequiel, en su libro, capítulo 36, del 25 al 27, decía, Jehová por intermedio de Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Le decía el profeta Ezequiel al pueblo de Israel. En Malaquías, capítulo 3, 1, indica: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y él y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto hacía mención tanto Isaías como Malaquías a Juan el Bautista. Concentrémonos en el profeta Isaías. Isaías 40, 1, del 1 al 8. Isaías capítulo 40, del versículo 1 al 8. Jehová consuela a Sión. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, esta es una introducción para la venida del profeta Juan el Bautista, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, con esta breve introducción vamos a estudiar a Juan el Bautista. Como ya hemos visto, hermanos, que la palabra bautizo, vamos a tomar hincapié, en su significado: lavar o limpiar. Entonces podríamos decir que Juan, el que lava,
Juan el que limpia su significado. Vamos a ver, hermanos, el anuncio del nacimiento de Juan. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. Y luego de eso vamos a revisar el nacimiento de Juan en Lucas 1, del 57 al 80. Si ustedes me acompañan, hermanos, busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. Hermanos, acompáñenme en la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 25. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, esa es la palabra del día de hoy. Como vemos, Juan era de la descendencia de Aarón, tal cual lo describe aquí las Escrituras. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Vemos que todo está conectado en la Biblia.
Ahora bien, ¿por qué decía las Escrituras que venía con el poder de Elías? ¿No? Si nosotros nos recordamos cuando Elías convocó a los profetas de Baal, no me acuerdo muy bien cuántos eran, pero eran gran cantidad, y él solito hicieron un altar, y los profetas de Baal convocaban a su Dios, pero no les tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque no era Dios, era una piedra ahí que no significaba nada. Pero cuando vino Elías, oró a Dios, Jehová de los ejércitos, vino fuego del cielo y quemó el altar. ¿Y qué es lo que dijeron los israelitas? Se arrepintieron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así va a venir Juan el Bautista para hacer cambiar de actitud al pueblo de Israel, a los que lo escucharon, a los que se arrepintieron. Muy bien, hermanos, siguiendo la secuencia. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Profecía de Zacarías viene a continuación. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muy bien, gracias, hermano. Ahora vamos a ver la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Juan el que lava o el que limpia. Lucas 3. ¿Por qué
tomamos la referencia del Evangelio de Lucas, porque ahí el doctor Lucas lo detalla desglosadamente, siguiendo una secuencia cronológica. Luego vamos a ver, tomando varios evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, para llevar una secuencia de lo que se estableció en la historia y en el tiempo. Vayamos, Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Quién fue Tiberio César? Un emperador romano. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ya sabemos que él fue el que juzgó a Jesús. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia. Estos eran reyes. Y siendo sumos sacerdotes en Jerusalén, en el templo, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, el profeta, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al río Jordán, predicando, proclamando el bautismo, el lavado o limpieza para arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Según el diccionario bíblico de Nelson, dice que el arrepentimiento es un regreso o un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. En la versión Dios habla hoy, en este mismo versículo dice: y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, ser lavados, ser limpiados, para que Dios les perdone sus pecados. ¿Por qué hago la referencia a lavar? ¿O por qué Juan bautizaba o lavaba o limpiaba en agua? Porque ya hemos visto que Juan venía de la descendencia de los sacerdotes de Aarón, que ellos limpiaban con agua ante la presencia de Dios. Ok. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 2, para ver qué nos dice el evangelista. En aquellos días vino Juan el Bautista, Juan el que limpia, o el que lava, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa porque el reino de los cielos se ha acercado? Hermanos, ya sabemos que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. El reino de los cielos estuvo en la tierra. El reino de los cielos se acercó. En Marcos capítulo 1, versículo 4, nos dice el evangelista: bautizaba a Juan en el desierto. Si estaba en el desierto, ahí no hay agua, ¿no? Entonces limpiaba Juan en el desierto. Ahí no podía sumergir a la gente. Estaba en el desierto, de pronto un poco de agua y le lavaba su cuerpo. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento, el cambio de vida, para el perdón de pecado. En Lucas 3, del 4 al 6, nos dice el doctor: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad del camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos
serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Todo el pueblo iba a ver al Señor Jesucristo. Y Marcos 1:5 indica: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran limpiados, eran lavados por él. ¿Por quién? Por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23, escribía: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Los sacerdotes, escuchándolo oír decir que había un profeta que bautizaba o que limpiaba, mandaron a gente a preguntar quién era él. Entonces él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque ellos pensaban que iba a venir Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. En Mateo capítulo 3, del 7 al 12, siguiendo la secuencia, decía: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, a su lavado, a su limpieza, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué decían a Abraham tenemos por padre? Porque los fariseos preguntaban y decían que eran descendientes de Abraham. Juan: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y al ver cómo decía Juan a la gente que estaba ahí, la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, para ser limpiados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. En Lucas capítulo 3, del 16 al 18, respondió Juan, diciendo a todos: escuchen bien, hermanos, yo a la verdad os bautizo. Yo a la verdad, cuando dice yo, ¿quién era? Juan. Os bautizo
lavo o limpio en agua. Pero bien, escuchen bien, hermano, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, ¿quién? Jesucristo, os bautizará, lavará o limpiará en fuego y en Espíritu Santo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando dice su aventador está en su mano, el aventador es una pala en la cual recogían el trigo o las semillas para botar que quede la semilla y la suciedad a un lado. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, anunciaba el Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, 28, indica o nos dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Ahí él decía estas cosas. Pongamos énfasis, hermano, que el que limpiaba o el que bautizaba en agua era Juan el Bautista. Y el que bautiza, el que limpia de nuestros pecados, es el Señor Jesucristo, en Espíritu Santo y fe. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, hermanos, hasta hoy lo que hemos estudiado hasta Juan el Bautista. La próxima semana veremos el bautizo por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias y paz, hermanos, a todos ustedes que estuvieron presentes aquí el día de hoy. Que toda la alabanza, que toda la gloria sea para Jehová de los ejércitos, el Padre nuestro, el Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, muchas gracias.